Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto de nuevo estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual, nos estamos comunicando. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos para que se conecten algunos otros hermanos. Nos gozamos en esta noche de viernes, hermano, este viernes 23 de octubre. Damos gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Para algunos de nosotros la jornada de trabajo está terminando, para otros todavía trabajan mañana o tal vez trabajan domingo, pero siempre es un gusto, es un placer que podamos reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a dar un minutito más para que comencemos. Vamos a retomar el primer domingo del mes. Estuvimos hablando sobre Romanos 12:2. Vamos a retomar el verso 1 y vamos a platicar, si Dios nos lo permite, esta noche un poquito acerca de la voluntad de Dios. Damos unos minutos, un momentito más, hermanos. Le voy a pedir que por favor vaya buscando Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Va a ser nuestro texto base, va a ser nuestro texto que vamos a estar hablando esta noche con el favor de Dios. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Yo le voy a pedir a mi hermano que por favor incline su rostro en la casa. Si va manejando no, ¿verdad? Porque sé que a veces hay hermanos que se conectan, que están manejando. Pero en su casa, por favor, por reverencia a la palabra, incline su rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque nos permites una vez más reunirnos, aunque sea de esta manera virtual, Señor, que tú facilitas, Señor, que permites que tu palabra sea predicada, Señor, que tu palabra sea exaltada, que tu palabra sea glorificada, Señor. Padre, bendice a cada hermano de la iglesia, bendice a cada persona del nuevo día, Señor, de tu iglesia, Señor, porque es tu iglesia. Bendice, Señor, las congregaciones que hoy se reúnen tanto de manera virtual, Señor, o presencial, Señor. Bendice, Señor, las iglesias donde se predica tu palabra, Señor. Bendice a los siervos, a las siervas, Señor, que aún son fieles a ti, Señor, a tu palabra, que predican el verdadero evangelio de Jesucristo, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, alrededor del mundo, a la novia, porque la iglesia es una, Señor, es una solamente por la que tú vienes, Padre. Te pido, Señor, que tomes control de mis labios, de lo que yo pueda hablar en esta noche, Señor, toma el control, Señor, tú sabes lo que he preparado, pero sobre eso estás tú, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor, que nos hables, y que sea solamente lo que tú quieres que platiquemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, por favor, mis hermanos, a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice la Escritura del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le vuelvo a decir, hermano, el primer domingo del mes estuve compartiendo un poquito de este versículo, de estos dos versículos, pero quiero retomar algunas cosas. Quiero leerle otra versión que me encontré, me encantó. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y esta otra versión dice: les suplico,
Pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto espiritual. No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que al probarlos puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Vuelvo a decirle, hermano, antes de comenzar, lo que siempre le digo: por favor, de todo lo que yo le hable, hermano, nunca me crean, hermano. Vaya siempre a la Escritura. Le vuelvo a decir, de lo que el hermano Alan le pueda compartir, usted nunca me crea nada, hermano. Vaya siempre a la Escritura, vaya siempre a las concordancias bíblicas, vaya siempre a revisar lo que el escrito está. Amén. Ahora, hermanos, me encanta cuando dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El objetivo de Romanos 12:1-2 es que toda vida se convierta en adoración espiritual. El verso 1 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su adoración espiritual. El objetivo de toda vida humana a los ojos de Dios es que Cristo pueda parecer tan valioso como Él. Lo que está diciendo, hermano, es que presentemos nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo, como una adoración espiritual al Señor. Y, hermano, yo quiero hablarle, y tal vez le voy a molestar o le voy a caer mal esta noche. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en la libertad de la adoración al Señor. Yo creo con todo mi ser que en el servicio se le dé libertad al Señor, que nos gocemos. Me encanta cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo, y eso está excelente. Pero cuando salimos de la atmósfera de la iglesia, de la adoración, de todo eso, ¿cómo es mi vida? ¿Mi vida refleja un cambio? ¿Mi vida refleja a Cristo? ¿Mi vida refleja una transformación? Porque, hermano, yo tengo que reflejar a Cristo. Ahora, dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Porque Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, primero, debo estar claro dónde estoy, hermano. Sí, hermano, esto es básico, sí. Pero ¿estás claro dónde estás? Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en el Evangelio, en Cristo Jesús. No, si alguno está en X denominación, no dice eso. Si alguno pertenece a la iglesia X, no dice eso. Si alguno pertenece al ministerio YXZW, no dice eso. No dice que si alguno habla en lenguas, no dice que si alguno tiene todos los dones, no dice que si alguno resucita muertos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, hermano, no las viejas, ¿eh? Las cosas viejas pasaron. El verso 17 utiliza, y hermano, esto es precioso, dice, estas dos palabras en Cristo, estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente. Primer punto, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Primero, el que está en Cristo tiene la seguridad
tiene esa convicción de que el juicio de Dios contra el pecado fue llevado en el cuerpo de Cristo. Porque debí ser yo el que fue crucificado. Porque, hermano, cuando hablamos de la crucifixión no hubo nada hermoso ahí. Y yo siempre le digo esto, discúlpeme que le rompa sus sueños de cristal. Algunos dicen, es que Cristo estaba pensando en mí cuando estaba en la cruz. Hermano, perdónenme, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Estaba pensando en satisfacer y en ofrecerse en un sacrificio perfecto, porque en ese momento toda la ira de Dios se descargó sobre él. El castigo que la humanidad merecía por su pecado se desató sobre el cuerpo de Cristo. Le vuelvo a decir, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Punto número 2. La aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Discúlpeme, solamente existe uno en que Dios puede decir, en Él tengo complacencia, y es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Me encantó lo que decía uno de los pastores que sigo. Y yo dije, amén, amén, amén. Si en una iglesia se predica aún más, se predica algo más que Cristo, eso es apostasía, hermano. Aún, perdóneme lo que le voy a decir, usted puede estar en desacuerdo conmigo. Hablar más del Espíritu Santo que de Cristo es apostasía. Porque Él es el fundamento de todo. Él es la base de todo. Creemos en un Dios tripartita. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en 3 personas. La aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Tercero, la seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección a la vida eterna y el único garante de la herencia del creyente en el cielo. Tenemos la seguridad, hermano, que nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Yo meditaba en algo, hermano. Yo honestamente digo, Señor, a mí me interesa saber que soy hijo tuyo. A mí me interesa saber que soy lavado con la sangre de Cristo. A mí me interesa saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que me importa. Eso es lo valioso, eso es lo importante. Tenemos la seguridad futura de que la muerte para nosotros es solamente una transición a algo más glorioso. Hermano, somos seres eternos. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Estar seguros de que un día vamos a tener la resurrección en la vida eterna. Si morimos antes de la venida del Señor, vamos a ser levantados con Él, pero tener esa convicción. Y cuarto, la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. Nuestra naturaleza ya no es una naturaleza de pecado. Ahora estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Cuando dicen nueva criatura, esto describe algo que es creado a nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento, hermano. Cuando hemos nacido de nuevo, ya no somos iguales. Un día de estos estudiaba con mi hija ese pasaje cuando Jesús le explica a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Los que estamos en Cristo hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y te voy a decir algo, no importa si fue en México, en China, en Rusia o en Japón. No importa donde tú naciste, en Cristo Jesús tú eres una nueva criatura y tú perteneces al reino de los cielos y eres parte de la familia de Dios y eres hijo.
porque solamente existe una iglesia, la iglesia de Jesucristo, hermano. Perdóneme, cuando el Señor mande a sus ángeles, no va a decir, bueno, a ver, de este sí porque es de la iglesia tal. No, es porque es de Cristo Jesús, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y somos hijos, y eso es lo que tienes que grabarte. Si tú perteneces a una iglesia, si tú has nacido en una iglesia, o si tú vienes de otra iglesia, tal vez naciste en México y ahora te congregas en Estados Unidos, te tengo una noticia. Tú eres hijo del Rey de Reyes y del único Dios verdadero. Y eres hijo de esa iglesia. ¿Por qué? Porque tu Padre fue el que te engendró. Pero hermano, a mí no me evangelizaron en el Nuevo Día. Tú eres hijo de la iglesia. Porque ya le expliqué aquel domingo, todos somos hijos de adopción, hermano, todos. Sea que usted lo evangelizaron en el Nuevo Día, o usted lo evangelizaron en una iglesia en Costa Rica, como al hermano Alan. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo. Discúlpame, cuando Dios viene, Él no ve y dice, bueno, es que este se convirtió allá en Oaxaca, y bueno, este no es hijo natural del Nuevo Día. No, perdóname. Quítese esa idea, hermano. Solo existe una iglesia. Y tú eres hijo porque, ¿sabes una cosa? Tú no te puedes sentar en la iglesia o llegar a la iglesia. Solo puedes llegar como hijo o como no siendo hijo. Usted recuerda cuando David preguntó si quedaba alguno de la casa de Jonatán. Y conoce la historia. Hay una canción del hermano Dani Berríos preciosa. Cuando el hijo de Jonatán se sentó a la mesa, se sentó como hijo, con todos los derechos que todos los demás. El rey era David. Él no era hijo natural de David, pero se sentó en la mesa con todos los derechos de un hijo. Por eso cuando sea que a ti te evangelizaron en otro país y estás ahora acá, porque aquí te tiene el Señor, tú eres hijo de Cristo Jesús y tienes todos los derechos en el reino de Cristo Jesús. Perdóname, esas acepciones, esas divisiones, esos conceptos humanos no van con Cristo Jesús. Si usted me dice, hermano Alan, no estoy de acuerdo con usted, pues cuando guste nos podemos sentar y si usted me enseña el versículo donde usted respalda esas cosas, amén. Pero yo veo que si estamos en Cristo, somos hijos con todos los derechos en Cristo Jesús. La expresión, ahora hermano, la expresión nueva criatura incluye el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de Cristo. Si estoy en Cristo, todos mis pecados fueron perdonados, hermano. Todos mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Todo. El único que te acusa es el enemigo. El único que te señala es el enemigo. Les vuelvo a decir, la expresión nueva criatura involucra o implica el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz. Porque a veces somos buenos para recordar, no hermano, usted hace 5 años hizo esto, hace 10 años usted hizo eso. Entonces hermano, ¿dónde queda el perdón? ¿Dónde queda el amor? Si la persona ha dado fruto de arrepentimiento, si la persona se ha restaurado en Cristo Jesús, ¿dónde queda el amor? Las cosas viejas pasaron. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosas del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva y ya no lo controlan. Las cosas viejas pasaron. Mis prioridades cambian. Mis valores cambian. Mis creencias son otras ahora.
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y aquí dice, hermano, la gramática griega, porque recuerde que esto fue escrito originalmente en griego, que la condición nueva es continua y práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene en todas las cosas es una realidad constante para él y ahora vive para la eternidad, no para cosas temporales. ¿Sí me explico? Mi mentalidad, claro, hermano, tenemos que llevar un día a día acá. Usted tiene que levantarse y trabajar y continuar, pero ya su plan de vida no está en esta tierra. Claro, hermano, no tiene nada de malo que usted compre carro, que compre casa, que vaya a la universidad, que se supere, que usted quiera hacer cosas. Eso no tiene nada de malo. Pero nuestro objetivo, nuestras prioridades están en Cristo Jesús. Hermano, y esto implica que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para seguir a Cristo Jesús. Esto me implica que yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Sabe? Yo conozco un padre, una madre que ama a sus hijos o a sus hijas, hará lo que tenga que hacer por ellos. Yo conozco una familia, hermano, que es de todo mi respeto, porque ellos tomaron una decisión drástica. Las niñas nacidas acá, ellos ya con papeles aquí. Llegó un momento en que las muchachas siendo adolescentes empezaron a tomar una actitud que no era la mejor. Oraron, tomaron la decisión de moverse a Rosarito. Hermano, pero eso es para los que tienen papeles. Hermano, haga lo que tiene que hacer por sus hijos. Un padre, una madre siempre hará lo que tenga que hacer. El caso de ellos fue tremendo, hermanos, y fue un respaldo de Dios. A veces para seguir a Cristo, hermano, yo voy a tener que abstenerme de algunas cosas. A veces yo voy a tener que dejar algunas cosas. No le estoy diciendo que se vuelva un ser odioso y sea como los supercristianos, hermano, me contamina, todo me contamina, no. Pero sí que usted sepa cuáles son sus prioridades y hasta dónde usted está dispuesto a sacrificar. Hasta dónde usted está dispuesto a seguir a Cristo. O hasta dónde usted está dispuesto a comprometerse por Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a hablar de algo. Vamos a retomar el versículo, porque dice algo precioso. Al final del verso 2 dice, en Romanos 12:2, al final del versículo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, es un tema muy grande, que obviamente yo no podría tocar en 30, 40, 50 minutos. En este verso, una referencia es la vida en santidad que Dios aprueba. La vida en santidad que Dios aprueba. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos diferenciar dos cosas, hermano. Está lo que se llama la voluntad soberana o de decreto de Dios. Que esas son las cosas que Dios ha decretado y van a pasar sí o sí. Le vuelvo a decir, está la parte de la voluntad de Dios donde dice la voluntad de Dios es soberana y absoluta. Un ejemplo, por ejemplo, hermano, oiga la redundancia, en Mateo 29:36, cuando Jesús le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo no como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad perfecta de Dios, la voluntad absoluta de Dios, la voluntad definitiva de Dios era, porque ya había un plan que Él había establecido, que Cristo viniera
y muriere y fuere sacrificado. Y aún él le pregunta: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la voluntad de Dios, y usted se da cuenta al leer el pasaje y los evangelios, cómo se cumple, cómo se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo la perfecta voluntad del Señor. Hay cosas de nuevo que Dios ha decretado que van a pasar, hermano, y eso se va a cumplir. Esa es la parte de la voluntad soberana o absoluta de Dios. Pero dentro de la voluntad de Dios también está la parte donde yo le obedezco a Él. También está la parte, y me explico, Dios nos ha dado sus mandamientos. Dios nos ha dado sus mandamientos. Vamos, por favor, para ver un versículo tal vez un poquito más claro. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, lo que Él desea para nosotros es que nos apartemos de fornicación y que estemos dispuestos a la santificación. Pero yo tomo la decisión si sujetarme a la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, o si yo decido participar de la fornicación. Los mandamientos de Dios, hermano, yo decido seguirlos o no. No sé si me estoy dando a entender. Hay ordenanzas que el Señor nos ha dado, que es mi decisión, seguirlas o no. Es la voluntad de Dios que yo me aparte. Es la voluntad de Dios que una pareja llegue sin tener relaciones sexuales al matrimonio. Es la voluntad de Dios que yo me guarde para Él. Sin embargo, yo decido no. Vuelvo a decirle, está la parte de la voluntad de Dios donde es soberana y absoluta. Y aquí es donde entra, hermano, porque yo puedo cambiar los planes que Dios tiene para mi vida. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un congreso de alabanza, de oración, y el hermano que estaba compartiendo, un hermano pastor, llegó una muchacha y me dijo: pastor, yo me casé hace tanto tiempo, pero ahora sé que este hombre no era la voluntad de Dios para mi vida. Y el pastor le dijo: bueno, hija, si no lo era, ahora lo es porque estás casada. ¿Quién cambió los planes de Dios? Cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo me mantengo en los caminos del Señor, la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo debo, hermano, guardarme para... El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. La palabra dice eso y mucha gente lo dice. Pero yo también debo sujetarme a los mandamientos del Señor. El Salmo 143:10 dice, y la palabra que utiliza para voluntad ahí, hermano, es razón. Y le voy a contar lo que me pasó, hermano, porque como uso varias concordancias bíblicas, de la concordancia Strong, encontré una discrepancia entre dos programas que daban una palabra diferente. Incluso hice todo el relajo y escribí, pero la palabra que usa es razón. Y razón indica esto, dice
una decisión voluntaria o arbitraria. Una decisión voluntaria. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. David oró que se le enseñara a hacer la voluntad de Dios, no la suya. Una oración por dirección se centra en uno mismo si no reconoce el poder que tiene Dios para volver a encauzar nuestras vidas. Pedir que Dios reestructure nuestras prioridades despierta la mente y aviva la voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe, hermano? A veces, y empezando por el hermano Adam, cuando hago una propuesta y dicen, sí, hermano, hagámoslo. Wow, qué tremendo, qué bueno, y taca, taca, taca. Pero qué tremendo es, hermano, cuando uno, y a mí me causa gracia, perdónenme, porque yo veo hermanos y hermanas que dicen, y le voy a decir algo, hermano. Me dice, es que el Señor me dijo, pero el Señor me dijo no es sustituto a el escrito está, a lo la Biblia dice. Porque hay gente que, hermano, mientras son sus ideas y se les apoya, amén, gloria a Dios, pero en el momento que el pastor o el apóstol o el anciano o el maestro o el hermano le dice algo diferente, ya no estoy de acuerdo, no son espirituales, a ellos Dios no les habla, a mí sí. Cuidado con ese tipo de personas, hermano, cuidado. Le vuelvo a decir, hermano, la oveja tiene espíritu de rebaño. La oveja siempre busca por naturaleza estar en el rebaño. Que hay ovejas descarriadas, amén, esa es otra historia, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Le vuelvo a decir, la palabra que utiliza es una decisión voluntaria. Ahora vamos, por favor, hermanos, a Mateo 12:50. Ya casi vamos terminando. Mateo 12:50. Porque aquí utiliza otra palabra preciosa. Usa la palabra telema. Utiliza la palabra telema, que se traduce yo quiero. Yo quiero. Una traducción para esa palabra sería yo quiero. Y en las notas que dejé de la primera predicación, hermano, explica más sobre esta palabra. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, perdónenme, todo el que hace la voluntad del Padre, ese es considerado hermano y hermana. Ese. Y ahí utiliza la palabra voluntad. Yo quiero. Marcos 3:35 dice, Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad, de nuevo, telema, de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi Padre. El que hace la voluntad del Padre. El que obedece los mandamientos, hermano, hermana. Ese es hermano, ese es hermano. No el que Dios me habla a mí. Solo a mí me da revelación Dios. El que hace la voluntad. Y si usted está viviendo dentro de la voluntad de Dios, usted está en Cristo Jesús. Porque me es fácil, hermano. Usted ha notado que a veces, allá en Costa Rica, hermano, perdónenme, voy a hablar de la gente de Costa Rica y los ticos me perdonan, hermano. Allá, en Tiquís, en un lugar que se llama San Rafael de Moravia, capital del mundo, sucursal del cielo, sucursal del universo.
era que hay hermanos insujetos. Usted no lo va a creer, hermano, pero en Costa Rica hay hermanos insujetos. Aquí en Estados Unidos todos son mansas palomas. Pero una condición es la insujeción. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se sujete a alguien que está en pecado, a alguien que le grita, a alguien que lo humilla, a alguien que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No, eso no es insujeción, hermano. Pero si hay un hombre de Dios en la congregación, o un líder, o un anciano, o un maestro, o un profeta, o un evangelista, que está sujeto a la voluntad de Dios, y usted no se puede sujetar por cuestiones personales, eso es insujeción. Eso es insujeción. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, todo el que hace la voluntad de Dios, no la voluntad del hermano Alan, no la voluntad de un ministerio, no la voluntad de un pastor, la voluntad de Dios. Porque si el pastor está, que es la cabeza de la iglesia, después de Jesucristo, porque la cabeza es Cristo, después sigue la autoridad delegada al pastor. Si el pastor está sujeto a Cristo Jesús, entonces, hermano, usted no tiene excusa para no sujetarse a su pastor, donde quiera que usted le está hablando. Si es un hombre, porque el llamamiento pastoral, hermano, es para varones. Usted no es pastor porque se gradúe de un seminario bíblico, le aclaro. Usted es pastor porque Dios le ha llamado a ser un pastor. Que debemos capacitarnos, amén, gloria a Dios. Que debemos atender un seminario bíblico, amén, gloria a Dios. Pero usted, me causó gracia un día estos, oía un muchacho que decía, yo me gradué de pastor. No, hermano, usted no se gradúa de pastor. Los hombres que son pastores porque Dios les ha hecho un llamamiento como varones de Dios, como hombres que Dios ha llamado. Hermano, y yo siempre pongo este ejemplo, perdóneme, así el siervo predique que Noé bajó con las tablas del monte y predique que Isaías metió los animales al arca y predique que Esdras resucitó a los 3 días cuando Jesús le dijo que se levantara, hermano, Dios lo va a respaldar. Claro, es deber del siervo capacitarse, es deber del siervo instruirse en la palabra. Pero, hermano, lo que quiero que entienda, así como es el llamamiento pastoral, el que tiene el llamamiento de maestro, de evangelista, eso es un llamamiento. O las mujeres que Dios llama para ser evangelistas, las mujeres que Dios llama para ser maestras, para instruir al pueblo de Dios. Es un llamamiento. Telema. Yo quiero. Yo quiero. Telema. Yo quiero. Ahora, hermanos, vamos. La voluntad de Dios se debe hacer de corazón. Efesios 6:6 y Efesios 5:17. Dios llama, hermanos, mujeres evangelistas. Claro que sí. ¿Acaso alguna prohibición para que una mujer salga a predicar la palabra? Hay mujeres maestras. No quiero que me malinterprete esto, hermano. Las hermanas, las siervas de Dios, que Dios usa poderosamente también, porque aún en la Escritura vemos, aún en la Escritura podemos ver cómo Dios ha usado mujeres poderosamente. Poderosamente, pero lo que sí quiero dejarle claro, hermano, es el llamamiento pastoral es para hombres. Dios llama varones al llamamiento pastoral. Dios puede usar mujeres evangelísticas, mujeres maestras, pero el llamamiento pastoral, hermano, es a varones. Hermano, que entonces, ¿por qué le decimos a las esposas del pastor, pastora, hermano? Pues por una cortesía, es su ayuda idónea. Es la mujer que Dios ha colocado para que sea esa ayuda idónea
para ayudar, soportar en el ministerio que Dios les ha dado. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios se debe hacer de corazón. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad, y de nuevo la palabra telema, de Dios. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Perdón, quiero retomar esto, hermano. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Mi amado hermano, hay cosas, te vuelvo a decir, está la voluntad absoluta de Dios. Está la voluntad absoluta del Señor, que se va a cumplir sí o sí. Y está la parte donde Dios desea para mí que yo obedezca sus mandamientos. Hermano, yo no debo agradar al hombre. Esto no significa que usted sea odioso. Esto no significa que usted humille a nadie. Esto no significa que usted sea prepotente. Porque hay gente que tiene ideas, perdónenme, porque tengo 50 años en una iglesia, yo merezco, yo tengo más derecho, yo soy. No. Al contrario, el que tiene más años en una iglesia debe tener más amor, tanto para los nuevos como para los viejos. Es que los viejos ya son viejos, entonces ámelos más, hermano, con más razón. Porque Cristo no hace acepción de personas. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Nosotros, varones de Dios, siervas de Dios, no estamos en las iglesias para agradar a los hombres. Estamos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Estamos para enseñarles a otros los caminos de Dios, para que vivan para Cristo, para que vean a Cristo Jesús, para que estudien su palabra. No como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sino como siervos de Cristo. De Cristo. Porque estoy en Cristo. Porque cuando he experimentado un nuevo nacimiento, cuando las cosas viejas pasaron, sí, hermanos, sigo luchando aún. Debo despojarme del viejo hombre, tal vez brego con cosas, pero la actitud de mi corazón es diferente. Y tengo claro a quién sirvo y por qué estoy ahí y a quién estoy sirviendo. A Cristo Jesús, no agradando a los hombres. Y de nuevo, esto no significa que yo voy a ser grosero con los hermanos y que sí, yo sí, los demás no, no significa eso. Significa que voy a ser fiel a Cristo. Y una de las características, hermano, que necesitamos en las iglesias es amor. Amor por los hermanos, amor por el necesitado, amor por las familias. Necesitamos amor. Porque allá afuera, hermano, aún en las iglesias hay personas que necesitan. No, hermano, es responsabilidad del pastor y de los ancianos. El pastor y los ancianos y los líderes no pueden hacerlo todo, hermano. No pueden. La característica principal de Cristo fue el amor, hermano. Aun cuando los suyos no lo recibieron. Usted recuerda el pasaje cuando él miraba a Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunirte como bajo mis alas? Estoy parafraseando el texto antes de que me digan, así no dice. Tenía amor, aun porque el pueblo no lo recibía, él tenía amor. Debo amar a mis hermanos, no crucificarlos, hermano. Debo amar a mis hermanos. Si hay un error, dígaselo, pero con amor. No crucificarlo. Debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. Efesios 5:17, hermanos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante es que seamos entendidos en la voluntad de Dios. Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Si usted quiere conocer el carácter de Dios, invierta tiempo estudiando la palabra de Dios, hermano. Si usted quiere conocer cómo es Dios, invierta tiempo estudiando su palabra. El escrito está. El escrito está. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted está en Cristo Jesús. Usted tiene ministerios poderosos en Cristo Jesús que desarrollar. Dios le ha llamado a usted, mi hermano. Dios le ha llamado a usted, mi hermana, para ser instrumento de bendición en la casa de Dios. Pero debo estar en la perfecta voluntad de Dios. Un último verso, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dios quiere que seamos agradecidos, hermanos. Dios quiere que seamos agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad, el lema de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprendamos a ser agradecidos. Pero si de todo lo que le he hablado esta noche, hermano, hermana, quédese en esto. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pues vamos a nuestro verso base. Romanos 12:1. Y le vuelvo a leer la versión que me gustó. Les suplico pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Jovencito, jovencita que me escuchas, no permitas que nadie ponga manos en el templo de Dios, porque es la voluntad de Dios que tú te guardes para el matrimonio. Es la voluntad de Dios, teenager, adolescente, joven mayor soltero, jovencita mayor soltera, o adulto mayor soltero, adulta mayor soltera. Es la perfecta voluntad de Dios que te guardes para ese hombre, para esa mujer que Dios está preparando, que va a enviar a tu vida, para que un día, con la bendición de Dios dentro de un matrimonio, formes una familia. Guárdate. Te lo digo delante del Señor, valdrá la pena. Valdrá la pena que tú te guardes para el Señor. Valdrá la pena que seas diferente. Valdrá la pena, mi hermano, que sigamos los mandamientos del Señor. Valdrá la pena que amemos tanto al viejo como al nuevo, hermano. Porque perdóneme, usted no puede ir a la yugular contra el viejo y decir que usted ama a Cristo. Si usted maltrata al pueblo de Dios, hermano, no diga que usted ama al Señor. Porque el Señor tiene amor por el pueblo, hermano. ¿Qué pasaría si Dios me llamara y me dice, ¿sabes qué, Alan? Ya tienes más de 30 años de ser cristiano y todavía sigues con esos problemas. Tenga amor por el pueblo, hermano. Tenga amor por las ovejas. Tenga tanto amor por el nuevo como el recién nacido, como el que ya es viejo y mañoso, hermano. Y los que tienen más de 20 años en una iglesia saben lo que estoy hablando, hermano. A mí me hizo gracia una vez un hermano dijo algo. Es que cuando hay un pastor nuevo, dice pastor nuevo, iglesia pequeña, pobres ovejas. Pero yo lo cambié y le digo, cuando es un pastor nuevo y ovejas viejas, pobre pastor, hermano. Porque ¿sabe dónde se demuestra que estoy en Cristo? Cuando tengo amor. ¿Sabe cómo se demuestra cuando estoy en Cristo? Cuando me puedo sujetar a hombres de Dios
que están sujetos a Cristo Jesús, que se mueven conforme a la voluntad de Dios. Cuando estoy en Cristo no comprometo mis valores. Cuando las cosas son nuevas, mis prioridades cambian. La voluntad de Dios dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agrade a Cristo, hermano. Haga las cosas que le agradan a Cristo y usted va a ser un excelente siervo, una excelente sierva, un excelente líder, un excelente líder, un excelente evangelista, un excelente evangelista, un excelente profeta, un excelente profetisa, un excelente maestro, una excelente maestra. Haga las cosas que agradan a Cristo. Trate a su hermano, a su hermana como a usted le gustaría que lo tratara. Trate al nuevo y al viejo exactamente como a usted le gustaría que lo tratara. Muestre su amor. Muestre su amor. El que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, dijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por las peticiones de mis hermanos. Quiero nuevamente saludar a todos mis hermanos. Discúlpenme que tal vez durante la predicación no lo hice. Sean bienvenidos, saludos a todos mis hermanos donde nos miren. Es un gozo que estén con nosotros. Por las peticiones que tal vez han sido puestas esta noche, o tal vez no han sido puestas acá, hermanos. El poder de Dios traspasa el tiempo y el espacio. Vamos a creer esta noche por milagros. Vamos a orar por nuestra hermana Clarita, mi hermano. Ella se está recuperando. Por nuestro hermano Jaime Rangel. Por el papá de nuestro hermano Arturo, que está en el hospital, hermano. Por Dani Jiménez seguimos orando, hermanos. Seguimos clamando por él. Hemos visto mejoría. Dios está glorificándose en él, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Silvia. Tome un minuto, ya nos vamos a ir, hermanos, se lo prometo. Tome un minuto y declare con amor, con convicción, que la perfecta voluntad de Dios se glorifique sobre esto. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hemos reunido hoy, Señor, tanto los que han salido como los que están de viaje, que los guardes, que los cubras, que nos protejas, Señor. Bendecimos, Padre, a nuestro pastor Leopoldo Morales, Señor, a los líderes de la iglesia, Padre, a cada uno de ellos por nombre, a mis hermanos ancianos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos por cada petición que ha sido puesta delante de tuyo esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, sé tú con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a mi hermana Clarita, a mi hermano Jaime, al papá de nuestro hermano Arturo, Señor, en el nombre de Jesús, a Dani, a la hermana Silvia, Señor. Mandamos palabra de vida sobre cada petición, palabra de bendición, Señor. Que la perfecta y buena voluntad de Dios se perfeccione sobre ellos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, sean vasos poderosos en ti. Que mis hermanos, mis hermanas, Señor, sean instrumento poderoso de Cristo Jesús en tus manos, Señor. Levántalos. Que mis hermanos y mis hermanas, Señor, sean instrumentos poderosos en Cristo Jesús para llevar las buenas nuevas del Evangelio, para predicar tu nombre, Señor. Que tu nombre, Señor, sea exaltado, Padre, porque el único, Señor, que merece la honra, la gloria, la adoración y la exaltación es Cristo Jesús. Sobre lo que hemos orado, Señor, que tu poderosa voluntad, Señor, se perfeccione sobre eso, Señor, sea hecho. Te pido, Señor, que solamente tú seas exaltado, Señor, y glorificado. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria y la honra, Señor. Y decimos amén y amén, mis hermanos. Hermanos, les recuerdo, mañana, primero Dios, a las 10 de la mañana,
Son las clases virtuales especiales para madres y para damas a las 10 de la mañana. El domingo, si el Señor así nos lo permite, hermanos, tenemos nuestro culto al aire libre a las 9 de la mañana. Les esperamos. De nuevo, sean todos bienvenidos. Saludamos a todos, hermanos, los que se han podido conectar esta noche. Que el poder de Dios los guarde esta noche. Sean todos bendecidos, mis hermanos. Gloria a Dios.